Casanova en Bohemia. El deseo es una niebla de cal, hacia la que avanzo ciego, tomo un burro por la cola, sueño con miembros femeninos que se evaporan cuando acerco mi boca. He vivido en la mejor luz interior, sin embargo, y adorado la lencería que será de cabaret con el paso de los años, los viejos perfumes, la sirvienta de Voltaire. Si esto no me sirvió de nada, al menos unos pájaros son nítidos sobre los techos. Un instante de revelación, sus alas negras tendidas, las plumas, cuyo ser natural no es abarcado sino por las propias esferas celestes que se mueven. No hay palabras sino indicios, porque todo el todo es aura. La sexta versión del Festival Internacional de Poesía de Bolivia se desarrolla del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022, en las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro, con la participación de 13 invitados, 11 de manera presencial y 2 en modalidad virtual. Poetas, ensayistas y traductores de Bolivia, Chile, Perú, España y Argentina han sido convocados para esta versión del festival. Desde la Argentina, precisamente, participa uno de los invitados más destacados. Nos referimos a Jorge Aulicino, poeta, periodista y traductor, Premio Nacional de Poesía 2015, quien, desde su casa en el barrio de Almagro, cerca de la avenida Rivadavia, y junto a sus gatos Katy y Lev, conversa con nosotros acerca de su vida y obra. Maestro, sus libros son inencontrables en Bolivia. Sin embargo, editoriales como Bajo la Luna pueden conseguirse por encargo. Así, por ejemplo, se puede acceder a Estación Finlandia, que reúne buena parte de su obra poética. En este sentido, la labor de difusión mediante blogs como el suyo es muy importante. Me gustaría preguntarle, ¿desde cuándo lo lleva y qué otras motivaciones lo animan a publicarlo? El blog lo empecé a hacer en el año 2006. Bueno, al principio del blog los blogs eran una novedad. Yo me sumé a esa moda de escribir cualquier cosa como en una especie de diario privado público, solo que bueno, en mi caso era más bien cuestiones intelectuales que de mi vida privada cotidiana, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, lo empecé a entender como un medio de difusión, como un medio más. Yo trabajaba en periodismo, así que para mí un medio de difusión era una cuestión bien clara, tenía claro lo que era un medio, o creí tenerlo claro, y lo dediqué exclusivamente el blog a la poesía. Empecé por publicar cosas que estaba leyendo en ese momento, a reproducirlas, algunas cosas obviamente, no todas, y luego a seleccionar de libros de poesía primero de la poesía argentina, de libros que fueron importantes en su momento y que no fueron reeditados, libros desclasificados, como decían en aquel entonces los editores, es decir, libros que ya no se encontraban en ninguna librería, y luego a publicar poemas nuevos, de libros nuevos que me llegaban, y luego a solicitar poemas para formar una especie de gran antología continua, ¿no? No, sin final a la vista, a no ser que, bueno, por razones de fuerza mayor o biológicas, ya no lo puedo hacer. Bueno, esa fue la intención y me parece que funciona porque el blog tiene desde ese entonces muchos lectores. Y tengo que decir que las llamadas redes sociales contribuyeron a la lectura del blog, justamente, al hacerse eco, en mi caso, de las cosas que yo iba publicando, ¿no?
Otra iglesia es imposible, se llama el blog al que nos referimos, un sitio de referencia donde poder leer poesía latinoamericana. Otro de los canales de difusión que posee la poesía son los festivales. ¿Qué opinión tiene de ellos, maestro? De los festivales yo opino que he participado en unos aquí. Creo que una sola vez me invitaron a algún festival fuera del país. Este sería el segundo, aunque de modo virtual. El anterior fue en México, en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Me invitó Pedro Serrano, que es un gran poeta, a mi juicio, mexicano. Y luego lo que yo he visto en los festivales es que hay un poco de todo, que hay intercambio, buenos intercambios y digamos intercambios de favores, como que bueno, la gente que suele administrar los festivales a su vez logra ser invitada a otros festivales y no sé por qué el viaje es considerado un objetivo, un premio, algo deseable y los festivales posibilitan el viaje. A mí eso no me conmueve especialmente, digamos, ¿no? El hecho de viajar, digo, lo he hecho mucho por razones laborales, pero y estoy agradecido y he tenido grandes experiencias con los viajes, pero he tenido muy pocos viajes, llamémosle, por razones de la poesía. Casi siempre han sido por razones laborales, o sea, por razones del periodismo, en funciones periodísticas. Así que esos son los festivales, creo que con sus pros y sus contras, con sus manchas y confusiones, contribuyen a lo mismo que es al conocimiento de la poesía, que siempre circula, bueno, no le queda otra que circular a través de esos medios, ¿no? Festivales, blogs, redes sociales, porque en el mercado librero o libresco no hay mucho lugar. ¿Existen todavía canales de difusión de la poesía, como los medios de comunicación, publicaciones de suplementos y otros? ¿Considera que estos han cambiado mucho desde cuando usted trabajaba en ellos? Básicamente los medios siguen siendo los mismos, los grandes medios comerciales. Hubo una época muy lejana quiero decir, ya 70, 80 años, en que los suplementos culturales, especialmente los de los grandes diarios conservadores justamente, tenían espacio para la poesía todos los días de la semana en que salían, ¿no? A veces los domingos, generalmente los domingos. Como si la cultura fuera una cuestión de domingo, cosa que es interesante, ¿no? La poesía y la cultura, y la literatura, porque en realidad eran suplementos literarios, no culturales. No culturales en general. No, Raúl González Tuñón, que es un gran poeta argentino, fue un gran poeta, es un gran maestro aún. Tenía un poema dedicado a los poetas del domingo. Y yo creo que de alguna manera todos somos poetas del domingo. Ahora, los medios no nos ofrecen esa posibilidad de los domingos, ya nos la ofrecían cuando yo trabajaba en los medios, o sea, hace más de 10 años, o 10 años justamente que yo me retiré. En aquel momento, a duras penas logramos que hubiera una página de poesía en la revista del medio en que yo trabajaba, ¿no? La revista cultural de Clarín. Esa página era ferozmente disputada y además disputada por otro género, ¿no? Porque nunca terminaba de ser estrictamente una página de poesía. Siempre el editor que estaba por encima nos decía, no, bueno, pero le tienen que dedicar también. Es decir, la veían como una página de anticipos literarios, entonces ahí tenía que ir también cuentos, fragmentos de ensayo, de novela. Esto fue una pequeña, ardua e inútil batalla
que duró algunos años en ese medio específicamente. He visto que otros medios fueron un poco más generosos, pero de todas maneras eh, los medios comerciales no le dedicaron ni le dedican demasiado espacio a la poesía desde hace muchos años, muchos, décadas. Y lo que le dedican en la sección de reseñas es de más o menos una proporción de 6 a 1, es decir, por cada 6 reseñas del libro sale una que es sobre un libro de poesía. Esa es la situación. La poesía no circula por allí, pero claro, a todos nos gusta, a los poetas les gusta que los medios grandes le dediquen algún espacio. Eso es un halago que yo mismo he sentido, ¿no? Eh, y no se puede negar. Aunque el medio sea inapropiado, yo creo que nadie lee el poco espacio que se le dedica a la poesía. Los lectores de los suplementos son otros, tienen otras preferencias en su mayor parte. ¿Cómo ve el panorama poético en Buenos Aires y la Argentina? ¿Podría citarnos autores que usted considera importantes? Autores importantes siempre van a ser los que para uno son y fueron importantes. Yo he tenido maestros que, bueno, ya no escriben porque ya no viven, como Joaquín Januzzi, como, bueno, el viejo Raúl González Tuñón, que fue el primer poeta que a mí me llegó profundamente, de los poetas argentinos, digo, ¿no? Luego Alberto Girri, parecen autores de distintos estilos muy diversos, y en el fondo sí lo son, pero en algún punto secreto se unen todos para haberme dado a mí la posibilidad de ensayar una voz propia, que vaya a saber si la he logrado. Es una mezcla de fantasía, realismo, impersonalidad, compromiso lírico, en fin, un poco de todo en una especie de coctelera que fue la poesía argentina en mi época. Es decir, cuando yo empecé a escribir, ahí comenzó realmente una gran mezcla de lecturas. Si hasta ahora, hasta ese momento había predominado la escuela francesa y el surrealismo y las vanguardias europeas, empezaron a leerse otros poetas, por ejemplo, poetas italianos que no se les había prestado demasiada atención, poetas latinoamericanos más allá de César Vallejo, poetas norteamericanos, ingleses. La lengua inglesa acá tenía muy poca aceptación, digo, la poesía en lengua inglesa hasta ese momento. En fin, esos fueron maestros. Ahora actualmente yo veo que sí, hay muchos poetas. Sería injusto nombrar solo algunos, pero inevitablemente uno tiene que nombrar, o sea, cae en nombrar a los más cercanos como Jorge Fondebrider, como el fallecido Javier Adúriz, digo, para nombrar poetas de mi generación, Santiago Silvestre, luego poetas más jóvenes, Antonio Cisnero, este, Ignacio Itulio, en fin, hay una enorme cantidad de poetas muy buenos en este momento y algunos muy menos buenos o menos interesantes para mí, pero no quisiera hacer una lista porque me voy a olvidar de alguno. ¿Cómo ve la situación editorial de poesía en la Argentina? Situación editorial ya he venido hablando, bueno, ya lo sabemos. Aquí el fenómeno ahora es, supongo que en varios países está ocurriendo, la edición de poesía lateral, digamos, marginal, de grandes y pequeñas editoriales,
digo grandes en el sentido de las aspiraciones que tiene y de la calidad, pero pequeñas en cuanto a la difusión, hay muchas, cada vez más. Y el fenómeno es siempre que el autor suele colaborar con el editor para publicar sus libros, digo, colaborar económicamente, y ninguno de los dos gana demasiado realmente, o no ganan nada en realidad. Es una tarea puramente emocional, vocacional, pero es abundante y tiene un gran reflejo, una repercusión en las benditas redes sociales, donde aparecen, por las cuales uno se entera que existen realmente estas editoriales, que existen los poetas que se publican y se alcanzan a leer algunos poemas. Hay un pequeño circuito de librerías que vende los libros de poesía, un pequeño circuito, digo, en un país donde hay muchas librerías, no sabría decir cuántas, en la capital, digamos, se reducen a unas 15 o 20 las que venden libros de poesía y tienen un espacio para exponer los libros de poesía. Ese es, esa es la situación del mercado, del, si se puede llamar así, el otro aspecto de la cuestión, que es la difusión a través de medios, bueno, ya eso lo hablamos, no hay medios. Medios específicamente poéticos impresos en papel tampoco hay, se han ido desapareciendo en general. El medio por excelencia de difusión ahora es más allá del blog, aquí hay buenos y hay interesantes blogs que se editan desde la Argentina, pero más allá de ellos, digo, la red ha sido un medio importante de conocimiento, no digo de lectura, porque bueno, la lectura mucha gente solo la hace sobre papel todavía, algunos leen en pantalla, pero uno por lo menos se entera de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está editando, qué es lo que se está escribiendo sobre todo, ¿no? Como pequeñas muestras, hay como pequeñas muestras en las redes, sobre todo en una red. Diario de Poesía fue una publicación muy importante. ¿Actualmente conoce alguna de esa trascendencia en América Latina? ¿O considera que los tiempos han cambiado como para que exista algo así? Sí fue interesante el diario de poesía. En ese momento ni vislumbrábamos que las revistas en papel iban a desaparecer, ¿no? Este, Continúo. No vislumbramos que las revistas en papel iban a desaparecer, pero es lo que ha ocurrido. Entonces, viste, la gran tradición de revistas literarias de América Latina es un poco un objeto de, de estudio, pero también van siendo digitalizadas. Em, yo no querría hacer una lista de las que me interesan en este momento. Quiero decir, no querría hacerla porque me voy a olvidar de alguna, porque, digamos, no querría ser injusto tampoco con las revistas. Hay muy interesantes blogs, eh, blogs revistas, llamémosle así, que por supuesto son mucho más fáciles de hacer y de editar que una revista en papel. Sí, están más disponibles. Este, yo quiero citar en la Argentina dos que me parecen interesantísimos emprendimientos, que son OPSIT de José Villa y el diario, perdón, Hablar de Poesía, fue una revista que apareció en el año 2000 en papel, una revista libro y ahora es prácticamente digital. Este, yo no comulgo con su línea poética, digámoslo así, para decirlo rimbombantemente, pero, pero hay que admitir que bueno, que está bien hecho y que trae muy abundante material. Eh,
me parece que la gran revista, perdón, también querría nombrar el periódico de poesía, que es ya una tradición en México, ¿no? Que edita la Universidad Autónoma. Em, pero la gran tradición, decía, de la poesía en papel, bueno, ha desaparecido y ha dado lugar a una multitud de medios de expresión, incluso de divulgación y de expresión, incluso en la red, ¿no? Quiero decir, en las redes sociales, que son utilizadas como medios. Este, en el caso del Facebook, por ejemplo, hay gente que ha convertido su perfil, su biografía, su muro, como se lo quiera llamar, en prácticamente una revista de publicación de poemas. También creo que merece mención una revista editada en Barcelona, pero por un poeta ecuatoriano que es Guaraguao. Eh, es una palabra que viene de, de un lenguaje indígena, de una lengua indígena, y que creo que significa halcón, una variedad especial del halcón. Eh, Guaraguao la dirige, eh, digamos, editorialmente el poeta Mario Campaña. Creo que va siendo la última revista importante editada en papel. También tiene su página, ¿no? Aunque no están los materiales completos ahí. Y el periódico de poesía, claro, es totalmente digital. Fue un periódico también editado en papel. Em, no sé si me olvido de alguna otra revista, probablemente de muchas. En este mundo tan polarizado y caótico, ¿qué lugar hay para la poesía? No sé si el mundo está más caótico que en otros momentos. Creo que el lugar de la poesía es más o menos siempre el mismo. Sí, la política de la poesía es, o debería ser, esta participación no participando. Es decir, todo este camino lateral del que venimos hablando desde el comienzo, ¿no? Editoriales totalmente independientes que no perciben ningún lucro, además no podrían percibirlo porque no hay mercado para él, para el producto, no hay mercado para la poesía. Revistas virtuales, redes sociales, festivales de poesía, etcétera. Por ahí circula y de alguna manera este no estar es un estar bastante fuerte. Quiero decir, es una presencia que, bueno, creo que es más poderosa y más influyente, aunque nadie lo quiere reconocer, que, no sé qué decirte, que la ensayística. Creo que hay muchos menos lectores de ensayo que de poesía, aun cuando los lectores de poesía son en gran porcentaje son los propios poetas, hay un número muy grande entonces de poetas. Esto se puede comprobar en las redes, donde se puede medir la cantidad de interés que despierta la poesía, un poema, la publicación de un poema, de una noticia sobre la poesía. Es decir, creo que hay mucha más gente que la lee o que la tiene en cuenta o que sabe que está allí, que la gente que lee o sabe que está allí la filosofía. Este es... Ahora, esto no quiere decir nada, no quiere decir que la filosofía no es importante, ni que la ensayística no es importante. Quiere decir que la influencia de la poesía se ejerce con esta especie de no presencia, de marginalidad aceptada, de construcción de un mundo de difusión propio,
que circula por sus propios carriles y alrededor del gran mundo o el gran mercado de los libros y de la literatura en general. Háblenos un poco de su poesía reunida que abarca de 1974 al 2020. De poesía reunida, bueno, no sé qué tengo que decir, no tengo mucho que decir, son mis libros, creo que es un libro demasiado grueso y a veces me pregunto si no estoy escribiendo de más. Su labor de traductor ha sido muy elogiada y la traducción que hizo de la Divina Comedia es de referencia. ¿Cómo encaró un proyecto tan importante? Creo que la Divina Comedia, porque la Divina Comedia estaba conmigo desde siempre y en algún momento la tenía que poner en palabras mías. Esta fue mi razón esencial. Esto me ayudó, o mi razón personal, mi razón personal. Esto me ayudó a entenderla, a entenderla y a descubrir algo que a pesar de esa presencia permanente yo no había logrado ver hasta que empecé a traducir la vida en su conjunto. Y es esto, que es un gran poema que hay que entender precisamente en su conjunto. Es decir, no podemos pretender leerlo como un poema común, de 15 o de 20 o de 100 versos. Es un poema de más de 15.000 versos. Entonces hay que verlo en su totalidad, con un hilo que es eminentemente narrativo, es como una especie de, hoy lo llamaríamos una novela en verso, o un texto, una prosa, una historia verseada, pero en realidad es un poema porque toda entera tiene un sinnúmero de lecturas y tiene un sinnúmero de significados. Esto lo ha explicado Dante, ¿no? En un famoso documento que primero se creyó que no era auténtico, después se comprobó que sí, donde él habla de los niveles, justamente de lo que hoy llamaríamos niveles de lectura, ¿no? El nivel simbólico, el literal, etcétera. Bueno, en realidad básicamente estos dos. Y, y era necesario para mí, para mis necesidades intelectivas, ponerla en mis palabras. Y eso fue lo que hice. Y finalmente salió casi por casualidad editada. Es decir, el infierno le interesó muchísimo a la gente de una pequeña editorial de poesía que se llama Gog y Magog, le interesó mucho Miguel Ángel Petreca, que es un gran poeta, uno de los mejores poetas, digamos, de la última generación y un gran traductor del chino. Le interesó mucho y publicó El infierno. Luego pasamos al área comercial, también ahí sí, gracias a una casualidad, un encuentro casual que tuve con un editor, y que, bueno, me atreví a proponérselo y le interesó muchísimo, y ahí salió la primera edición completa de los 3 tomos, de los 3 libros de la comedia. Esa es la historia, muy discutida. Yo traduje. No respeté el endecasílabo, no respeté la rima, la famosa rima encadenada, ¿no? El terceto encadenado, ¿no? Esto produjo cierta molestia en la gente que cree que es posible traducir la rima y lo que se llama en general música, y no es posible. Esto ya lo sabemos desde que éramos niños. Y sí, sí, la música no se traduce. Es lo mismo que pretender que se traduzca una pieza de Schubert no sé, al barroco. Eh, una cosa incongruente, rara. Quizás se pueda hacer, pero ya no sería música, no sería la música, no tendría nada que ver con la música original.
En cambio es posible que en el sentido literal, sí, un texto pueda tener algo que ver con el original, a pesar de que no respete la forma métrica, siempre y cuando también produzca su propio ritmo. Este, para mí la literalidad o la aspiración hipotética, fantástica, utópica, de encontrar una correspondencia absoluta entre las palabras originales y las traducidas, es eso, digo, es digamos, el motor que a mí me impulsa. Es decir, de la utopía que a mí me impulsa. Yo creo que se puede llegar cerca de eso, cerca de que haya, de encontrar un equivalente en castellano del original, en este caso del original italiano, en toscano. Pero la música no, no hay equivalentes, siempre va a ser otra. Por eso yo decidí que la música fuera la que surgiera de la propia traducción, que yo intentaba que fuera lo más fiel posible, lo más literal posible. Y por supuesto que creo que haber conseguido algún ritmo, alguna música sin ajustarme a los parámetros regulares, digamos, ¿no? Una métrica constante o una rima regular o normatizada. La tradición de traducción que existe en su país fue siempre un ejemplo en el continente. ¿Considera que hubo una época de oro, por llamarla de algún modo, o en la actualidad esa tradición sigue tan vigorosa como antes? Sí hubo épocas de oro de la traducción, sí, los años 40, 50, sí. Y todos los años, digamos desde que se fundó la revista Sur, donde se volcaron una enorme cantidad de traducciones de todo tipo, de ensayística, de prosa, de poesía. Este, la revista Sur, considerada siempre hasta hace unos años una revista conservadora, en realidad fue una revista, a mi juicio, revolucionaria en el sentido de que trajo este, autores de todo el mundo, europeos sí, pero también latinoamericanos, estadounidenses, españoles, bueno, españoles son de Europa, pero quiero decir de lengua castellana. Eh, y la verdad que fue la revista este, cosmopolita más importante que hubo en la Argentina y fue fundada en los años 30. Desde ahí en adelante, hasta la década del 60 y el golpe de Estado de 1966, que fue funesto para la universidad, funesto para la industria editorial, para todo lo que fuera la producción de cultura y del que nunca se pudo salir, digámoslo así. Sí, nunca la cultura se repuso de ese golpe del 66. Hasta ahí sí hubo una época de oro de la traducción, se tradujo todo prácticamente acá. Y básicamente en poesía se han traducido algunos poetas por primera vez al castellano. Por ejemplo, Pessoa, la primera antología en castellano de Fernando Pessoa la hizo un poeta argentino que, bueno, que falleció ahora hace unos años, hace unos pocos años, Alonso, Rodolfo Alonso. Se publicó antes de que se tradujera Pessoa en España. Más o menos, yo calculo que fueron los primeros años 70, que hay un pequeño reverdecimiento de la cultura y luego cayó todo en la oscuridad de nuevo por el golpe del 76. Y los últimos años fueron de golpes en golpes. Los últimos años del siglo anterior, quiero decir, ¿no? Hasta la década del 80, claro, que terminó con un pequeño golpe económico. Bueno, no importa. Eh, Hasta ahí. Ahora bien, hay toda una nueva generación de poetas traductores. Yo hablo de la poesía. La traducción de prosa es absolutamente comercial.
Ahí encuentran lugar traductores argentinos, pero básicamente las traducciones de los libros comerciales, digamos, de la literatura que se vende, más se vende en la librería, viene toda de España, así el grupo Planeta es muy dominante en ese sentido. Pero en poesía hay una nueva generación de traducciones, de traductores. Recién nombré a Petrica, que es el primer traductor directo del chino que existe en la Argentina. Se dedica más que nada a la poesía china contemporánea, lo cual es todo una novedad, ¿no? Porque no teníamos demasiado acceso a poetas que están actualmente produciendo o que fallecieron hace poco, sí, nuestros contemporáneos de ese país. Luego hay muy buenos traductores del inglés, yo ya nombré a Joño González, Fondebride es un muy buen traductor de inglés y de francés. Silvia Camerotto es una muy buena traductora que ha traducido a Eliot recientemente, ahora en este año, La Tierra Baldía, y tradujo por primera vez en Argentina el Patterson de William Carlos Williams. Eh, bueno, hay varios. Del italiano, especialmente, hay tres o cuatro poetas importantes que han traducido y traducen del italiano: Pablo Nadón, Diego Ventivegna, Julia Rucci Crespo, etcétera. No sé qué otro idioma me estoy olvidando. Sí, Teresa Dijón traduce del portugués. José Josquin también traduce del portugués. Poetas traductores. En fin, sí hay una pequeña ola de nuevos traductores. Y hay una muy buena poeta, hubo una muy buena poeta traductora que ha sido Mirta Rosenberg, que creó un taller y una escuela de traducción. Este, Ella murió hace también unos pocos años. Conversamos con Jorge Aulicino. Él nació en 1949 en Buenos Aires. Trabajó en periodismo hasta el año 2012. Ese año reunió sus libros de poesía en el volumen Estación Finlandia. En el 2020 apareció su poesía reunida, que suma Corredores en el Parque, Mar de Chukotka, El Río, Un poeta griego huyó de Londres y el inédito La Lírica entre los libros más recientes. Este año reunió una colección de artículos bajo el título Poesía y Política y publicó también El amor que no perdona, escritos sobre la Divina Comedia. Tradujo a varios autores: Cesare Pavese, Pierpaolo Pasolini, Eugenio Montale, Luciano Erba, Franco Fortini, Antonella Aneda y Bianca Maria Frabotta, entre otros autores italianos. En 2011 apareció su traducción del Infierno y en 2015 su versión de los tres libros de la Divina Comedia. En el 2020 publicó El Segundo Novecento, una antología de poesía italiana a partir de la segunda posguerra europea. Aulicino integró el Consejo de Dirección de Diario de Poesía de Buenos Aires entre 1987 y 1992 y actualmente colabora en la revista digital Opsit y en el periódico de poesía de la Universidad Autónoma de México. Administra, como ya lo dijimos, el blog de poesía traducida y poesía en castellano Otra Iglesia es Imposible e integra el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Maestro, ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, les agradezco este espacio, ¿eh? Siempre es bueno charlar de estos temas, ¿no? Obliga a uno a replantearse las cuestiones que siempre están ahí dando vueltas y que finalmente se transforman en cosas cotidianas, aburridas. Aburridas de cotidianas en el sentido de grises, ¿no? Bueno, no quisiera agregar nada más. Voy a leer unos poemas de un libro inédito que se llama Fuera de lo General. Este está dedicado a mi pequeño gato.
Lev destruye la prensa burguesa. Caen desde la mesa Bielorrusia, la OTAN, novedades del Instituto de Estadísticas y Censo, el trastorno bipolar, las palabras sarcásticas y las más comunes, las más idiotas, el breve curso de banistería, las esperanzas en el reciclado. Lev caza y desgarra el diario hecho pedazos, trémulo trepa a la ventana, las uñas todavía sucias de la sangre de déspotas y correveidiles, mira el horizonte, la indestructible seriedad de los edificios más lejanos, el paso oscuro de la tormenta alojada en la nube, piensa que hay mucho que hacer, se repliega, enroscado sobre un sillón, la mirada brillante, espera todavía los signos de un hecho decisivo. Empiezo de nuevo un actor. Los elementos del drama se articularon sobre mí sin que pudiera hacer nada, solo cumplir mi papel y salir del escenario. Tarde comprendí que era la parte de un dispositivo. El autor vino a recordármelo. Pero ¿y el resto? Lo de mí, lo que sea, fuera de la máquina de dolor. Con el resto cabalgué junto a un arroyo casi cubierto de vegetación. Vi hundirse un barco. Viajé. Tuve un amor con flores y buen vino, sexo y placenteras charlas. Cacé una vez patos, sentí el ozono en el aire, lustré mis zapatos con ahínco y goce. Y nada de esto incluyó el drama del que formé parte, que ensayé y actué, noche tras noche, sin saber que todo estaba al servicio de un desenlace, a partir del cual la vida de los agonistas, no de nosotros, personajes secundarios, sería otra. Pero ¿cuál? ¿Cuál sería la vida incluso de ellos, terminado el drama? Interrogué a los autores, viajé a Berlín en 1954 y visité a Brecht. De manera, me dijo, que usted quiere saber qué es o quién es, fuera de lo general. También me hice esa pregunta, me dio vueltas en la cabeza. Fuera de lo general, ¿quién fue Galileo? Lo general se me reveló insuficiente en su drama, pero no quise creerlo. Fuera de la regresión, del miedo, de la contribución decisiva a la ciencia y de la lucha del progreso y reacción que en su ser y proceder de personaje dialéctico se manifestaba, había algo más, pero una gasa de tiempo me impide verlo. Solo imagino a Galileo encerrado en su estudio, después de la retractación, su gran refuto, y pese a que escribe y difunde clandestinamente lo que escribe, veo cerca de sus manos dialécticas, históricas, materiales representaciones de la lucha de progreso y reacción, algo simple, que de pronto no se me antoja circunstancial ni secundario, una taza sobre la mesa. ¿Ha visto usted la última cena de Da Vinci? ¿Cuántas copas y cuántos panes bíblicos cuenta usted sobre la mesa? Ninguno, ¿verdad? Esto es porque Cristo era vino y pan, una representación, ¿me entiende? Sin embargo, fíjese, Pedro empuña un cuchillo real, dispuesto a saltar sobre el traidor si Cristo lo nombrase. Piense esto, me dijo, siempre hay un gato en el cuadro, o alguien que empuja el arado mientras cae Ícaro del cielo, como ha observado el inglés Oden, o una taza con una chorreadura de café, o un fracasado texto en una hoja arrugada. ¿Es eso nuestro particular eterno? Pregunté. Tal vez, dijo el sabio. Murió un año después en Berlín, en la mitad que entonces era socialista. Estoy viejo y escribo mis memorias sin resultado. Hamlet. ¿Para qué despertar? El mundo exige alambres tensos en las terrazas, balidos de angustia en el valle de sombras, la charla de las alegres comadres, que tristes son en realidad, tras las tabernas,
en los tabernáculos el pensamiento deshecho, el apetito más que la reflexión, una flecha quebrada, muertos, fragante bosta, cañerías tapadas, el sol extinto sobre los techos, todo un silencio, la inmensa cháchara, solo el cuerpo que vibra en el tálamo es lo cierto, y después toda esa agonía, prosapia, mala traducción madrileña. Tú que lees a Baudrillard, ¿conoces algo más real que una tormenta? En realidad, la realidad es más vasta y más vasta que esa simple metaforización que hacen los franceses. Ni solo cárcel, ni ojo, ni control solos, no solo Disneylandia, no solo Chipness Pound será lo que nos sobreviva. Agua de lluvia en sus zapatos, llega el florista, tose, se refugia del clima violento en la vereda cubierta del bar, pone el canasto de flores en el suelo. Es un hombre lento, viejo. Se inclina y acomoda los ramos como si la tormenta, la viva mercancía, él, fueran la realidad única, lenta, pero móvil y en ningún punto inteligible. Gato en Stalingrado. Pasa como menos que un flash la imagen en el documental del gato en brazo de un soldado rojo. Los otros ríen. El gato tiene esos ojos, simpáticos de gato, aunque un tanto aterrados. No lo supimos. Fue solo un segundo. Pero el gato celebrado por los soldados del ejército rojo, oliendo el olor a sangre y pólvora del abrigo de quien lo sostenía entre sus brazos, adoptado seguramente y de inmediato como mascota en esa escena de liberación, era el auténtico, el vivo espíritu sobreviviente, como si hubiese estado en otro lugar, esperando junto a la única chimenea erguida de otro Stalingrado, junto a pantuflas y brasas, desde hace siglos, fiera indemne, compañía silente, gato salvado del desastre en el que humanos comieron ratas y perros, ateridos en la nieve, se mataron, fueron aplastados por escombros y orugas de tanque para abrazar finalmente un gato.